Bienvenidos al canal. En este video vamos a seguir trabajando con Git. En este caso vamos a trabajar con el concepto de rama. Nosotros hemos estado trabajando en los videos anteriores en lo que es nuestra rama principal, nuestra rama main, en la cual hemos estado realizando varios commits, pero generalmente este sistema nos permite crear diferentes ramas, o sea, diferentes puntos de control paralelos donde podríamos trabajar, por ejemplo, en un entorno de prueba, la cual nos permitiría probar nuevas funcionalidades quizás en lo que es el código, en lo que son los archivos que iremos modificando, sin modificar lo que es la rama principal main, que en un entorno real podríamos estar hablando que sería una rama de producción, en la cual no quisiéramos subir ninguna versión de código que no esté, digamos, correctamente probada. Entonces, justamente este sistema nos permite crear diferentes ramas a través, por ejemplo, de lo que es el comando git branch, ¿sí? Y en este caso podemos crear la rama de prueba, git branch prueba, y vemos que ahí nos creó la rama de prueba, como las vemos a través del comando git branch. Vemos que tenemos la rama main y la rama prueba. Me encuentro para la rama main. Si yo quisiera pasarme a esa rama de prueba, insertaría el comando git checkout prueba y ahí me cambia la rama de prueba. Fíjense que yo quiero hacer un git status en esta rama, no tengo nada, pero podría estar trabajando, seguir trabajando, digamos, sobre esta rama, creando nuevos archivos. Y vemos que obviamente estamos en la misma carpeta, con los mismos archivos que teníamos desde el main, pero le hemos agregado dos archivos más, registros 2 y archivos.c. Si nos paramos en esta rama, vemos que hacemos un git status en este caso, vemos que tenemos estos dos archivos que no están en seguimiento. Como hicimos en videos anteriores, lo que hacemos es agregarlos y realizar un git commit archivos nuevos en la rama de prueba para poder obviamente ser elocuente con lo que estamos creando en este commit. Y ahí tenemos entonces nuestro commit agregado. Si hacemos un git status, vamos a tener todo correcto. Pero bien, este commit que hicimos lo realizamos en la rama de prueba. Fíjense que si nosotros nos vamos a la rama principal y hacemos un git, hacemos un paneo de los archivos que tenemos en esa rama, fíjense que nos están faltando registros 2 y archivos.c, porque en realidad son cambios que realizamos en la rama de prueba. Digamos, esos cambios que hicimos en esa rama de prueba no están integrados entonces con lo que es la versión, con lo que es la línea main, ¿sí? Entonces esto nos permitiría, como dijimos recién, seguir trabajando o trabajar en un entorno seguro de prueba con los mismos archivos, ¿sí? Vemos ahí que están todos en la rama de prueba, poder seguir trabajando con estas quizás nuevas funcionalidades del código, registros 2, vector, archivos.c, y una vez que estén correctamente, digamos, trabajados estos archivos, estas funcionalidades, este entorno de prueba esté funcionando correctamente, lo que podríamos hacer es pasarnos entonces a la rama main, git checkout main, y decir, bueno, queremos integrar justamente los cambios que tenemos en prueba en la rama main, en la rama principal. Entonces lo que haríamos ahora sería un git merge desde la rama principal, ¿sí? Git merge prueba. O sea, quiere decir que lo que tenemos en la rama prueba se va a mergear, a unir con lo que es nuestra rama main. Entonces vamos a estar uniendo esos cambios que hicimos en la rama prueba a nuestra rama principal. Bien, como vemos ahí,
dos archivos cambiados. Fíjense que son archivos.c y registros2.c, que son esos archivos que creamos en la rama de prueba y ahora los vamos a tener, fíjense, en lo que es nuestra rama main. Y hacemos un git log para poder revisar entonces todos los commits realizados. Fíjense que ahí se hizo, el último nos marca archivos nuevos en la rama de prueba y efectivamente son commits realizados en la rama main y en la rama prueba, donde hicimos justamente esa fusión de archivos, ¿sí? Para pasarlo a la rama principal. Bien, salimos ahí del entorno. Bien, fíjense, vamos a crear entonces otra rama nueva, por ejemplo, para hacer una prueba. Git branch, new branch. Bien, y vamos a revisar entonces nuestras ramas. Fíjense que tenemos main, new branch y prueba. Si nosotros quisiéramos eliminar alguna de las ramas, lo que podríamos hacer es lo siguiente: git branch -d, y vamos a eliminar esta new branch que acabamos de generar, que no nos estaría como representando nada en nuestro repositorio, y vamos entonces a eliminarla. Bien, recordemos que todos estos cambios se hicieron en el repositorio local. Si nosotros entonces ahora quisiéramos subirlos a nuestro repositorio remoto, recordemos ahí un git push origin main. Estaremos subiendo entonces nuestros cambios a la rama main. Vemos que dice subieron los cambios y estaríamos con los archivos ya almacenados en lo que es nuestro repositorio remoto. Limpiamos ahí y entonces esto fue el manejo de ramas para Git. Espero que les sirva el contenido. Si es así, los invito a suscribirse y a dejar un comentario de cualquier duda que surja y nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.